vieron con Jorge, hasta el moldeo, les explicó él, cómo se moldea la probeta, ¿no es cierto? Bueno, una vez que se desmoldea, ¿lo vieron? O sea, ¿qué se hace con la probeta moldeada? Y ahí no vieron nada, ¿no es cierto? Bueno, la probeta moldeada se obtiene en un molde como este o similar, de fundición, de PVC, pero digamos, cuyas medidas son básicamente, respeta siempre que tenga 30 y 15 centímetros de diámetro. Esas medidas tienen relación con la esbeltez de la probeta. O sea, la norma me dice que yo puedo ensayar cualquier probeta cuya relación de esbeltez sea igual a 2. ¿Cómo se saca la relación de esbeltez? El cociente entre la altura y el diámetro. Entonces, si esto tiene 30 centímetros de alto por 15 centímetros de diámetro, relación de esbeltez igual a 2. 24 horas se tiene la probeta en ese estado, con el molde. Una vez que al otro día se desmolda y se lleva a la pileta de curado. ¿Qué son las piletas de curado? Si es un laboratorio armado como este, se confeccionan piletas cuando están en el fondo, y si están en obra, lo lógico es que vean tachos de 200 litros, una pileta pelo pincho, se hace una zanja sobre el terreno y se lo recubre con nylon para que no se filtre el agua, pero la idea es que la probeta quede sumergida en agua. ¿Para qué? Para que esté siempre húmeda y el cemento siga actuando químicamente. Esa es la idea. Por eso que a veces van a ver los albañiles que están mojando las estructuras, y voy a decir, ¿para qué? Justamente porque sigue ganando resistencia. Bueno, 24 horas desmoldamos, la ponemos en la pileta de curado, ¿hasta cuándo? Hasta el día del ensayo. Por lo general se ensayan a 28 días las probetas. ¿Por qué a 28 días? Porque a los 28 días tenemos que llegar a la resistencia de cálculo, o la resistencia específica, que es la resistencia que me ponen en los documentos, en los pliegos. Un hormigón de tales características, a los 28 días tenemos que lograr esa resistencia. Después el hormigón va a seguir ganando un poquito más resistencia, pero a los 28 días tengo que lograr esa resistencia. ¿Qué pasa? Esperar 28 días para corroborar la resistencia a veces es mucho, sobre todo cuando se quiere seguir avanzando con la obra. Entonces lo lógico es que se rompa una probeta a 7 días. ¿Cuál es la diferencia? Que a los 7 días, lógicamente, no tengo esa resistencia en los 28. Pero la norma me dice que tengo que lograr a los 7 días entre el 70 y 75% de la resistencia que espero a los 28. Bien. Llegamos al día del ensayo, la probeta se saca de la pileta de curado y la probeta es algo como esto, así como la ven acá. En este estado ya está lista para ser ensayada. Pero tenemos que, por norma también, hacerle tratamiento a las bases. Es decir, a las caras de la probeta hay que hacerle un tratamiento ¿para qué? Para asegurarnos que cuando lo llevemos al plato de la prensa, realmente el plato haga contacto con toda la cara de la probeta. Tenemos siempre una cara que es más lisa, porque copia el fondo del molde, y tenemos una cara que es más rugosa. ¿Por qué? Porque queda en contacto con la atmósfera. Y como el hormigón se hace con agua, y ustedes saben que el agua, en el caso típico de la cubetera de hielo, llenamos la cubetera y el agua está perfectamente plana, pero cuando empieza a solidificarse, la superficie empieza a ganar como distintas irregularidades. Pues lo mismo pasa con esto. Encima, si tenemos estos casos, fíjense acá la tenemos marcada con un fibrón, con un material, digamos, indeleble, pero en este caso que lo rayan al hormigón, si yo pusiera el plato, lógicamente el plato no está haciendo contacto en toda la cara, sino en puntos preferenciales. Bueno, eso se corrige con el encabezado de azufre, práctica que se ha relegado un poco, primero por el tiempo. Necesitamos toda una jornada para encabezar solamente 20 probetas, 20, 30 probetas. Y encima voy a dejarlas 2 o 3 horas más para que el azufre gane una resistencia tal para poder ensayarlo. Entonces, por lo general, los ensayos quedaban al otro día siguiente. Y además, la cantidad de vapores que salen cuando se empieza a fundir el azufre son totalmente tóxicos, cancerígenos. Entonces, por eso, sobre todo, es que esta práctica ya no es muy usual. Pero consistía en agarrar azufre molido, se colocaba en el crisol, se fundía, cuando estaba en estado líquido, se colaba en este molde. Este es el molde con el que encabezaba. Fíjense que tiene una pequeña
línea de presión, donde acá se echaba el azufre líquido. Y tiene estas guías que son perfectamente perpendicular a este fondo. Es decir, tienen 90 grados justo. ¿Qué me permite eso? Que si cuando ustedes moldearon la probeta quedó en un terreno un poquito inclinado, ustedes no fueron conscientes de eso, como el hormigón en estado fresco, lo que hace siempre, la superficie va a quedar horizontal. Pero si lo tengo inclinado, exagerémoslo un poco, digamos, la cara superior va a seguir siendo horizontal. Entonces empiezo a perder paralelismo entre las dos caras. Esa cuña que se me genera se corrige con este encabezado. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar la probeta y lo que hacemos es apoyarla primero sobre las guías del fondo. Una vez que la tenemos presionada sobre las guías, ahí empiezo a bajar. Y lo que hace el azufre es completarme los espacios que hay. Esto hay que hacerlo rápido porque en cuestión de 30 segundos ya endureció el azufre, entonces presentar la probeta, apoyarla y ahí nomás sacamos y volvemos a poner otra parte de azufre líquido y hacemos lo mismo con la otra cara. Eso se hacía antes con las probetas de hormigón, más allá que se sigue utilizando este método, pero lo más usual ahora es que usemos las almohadillas, los apoyos de neopreno, que consisten en estos discos de acero y estas almohadillas. Lo que se va cambiando, lo que se va reemplazando son las almohadillas cuando cumplen 200 roturas. Se usan 100 de un lado, 100 del otro, cuando se llegó a esa vida útil se desechan y se cambian por otro. ¿Y qué es lo que hacemos? Directamente se presentan las almohadillas, se coloca la probeta y ya está. Entonces no tenemos ese tiempo que necesitamos para fundir el azufre, encabezar la probeta, esperar que endurezcan las caras de azufre, más los vapores que se generaban. En este caso se ponen los discos de acero y ya estamos en condiciones de ensayar la probeta. Lo único que falta de hacer para llevar al análisis de compresión es tomar el diámetro de la probeta. Yo les dije que el molde tiene 15 centímetros de diámetro. Pero ¿qué pasa? La cantidad de agua que se utiliza para confeccionar el hormigón sobrepasa abundantemente al agua que se necesita realmente para activar el cemento. Por lo general estamos en un 18% de la cantidad de agua que se utiliza para activar el cemento químicamente. El resto del agua me sirve para lo que se le llama la trabajabilidad del hormigón. Es decir, necesito un hormigón con cierta fluidez para colocarlo en obra, poder desparramarlo, que recubre las armaduras, hacer las terminaciones, llanearlo, etc. Pero toda esa agua que no está activándose con el cemento se pierde por evaporación. Entonces, lo lógico es que la pieza pierda algo de volumen. Son milésimas de milímetros. Pero realmente incide después en el diámetro. Otra cosa que puede suceder es que los moldes se utilizan mucho en la obra. Yo les dije que la probeta se mantiene así 24 horas. Es decir, que al otro día, cuando desmoldamos, el molde está en condiciones de volver a ser utilizado. Y eso es lo que pasa realmente en las canteras y en las empresas. El uso es intensivo. Entonces, hay que desarmar, para desmoldarlo, hay que desarmarlo, después se vuelve a armar, hay que limpiarlo, se vuelve a armar. Entonces puede tanto ese ciclo de arma-desarme, sufrir la manipulación, que lo cargaron en la camioneta porque se va a otra obra, se puede deformar. Empieza a sufrir golpes, se empieza a deformar y ya el diámetro no es 15 centímetros, sino que ya empieza a adquirir una forma ovalada, exagerémoslo, pero cuando uno toma las medidas, tiene una sección ovalada. Bien. Entonces, la norma me dice que yo tengo que tomar el diámetro de la probeta en dos directrices opuestas y a mitad de altura de la probeta. Es decir, a ojo, calculamos la mitad de la altura de la probeta y tomamos dos diámetros opuestos. Con ese diámetro sacamos el promedio, un diámetro promedio. Y con ese diámetro promedio calculo el área. ¿Por qué? Porque la tensión de rotura, ¿cómo la obtenemos? Fuerza sobre área. Lo que me da la prensa es fuerza. La fuerza de rotura. Vamos a decir la fuerza que utilizó para romper la probeta. Con el área que no es real de la probeta, sacamos la tensión de rotura. Bien. Yo acá tengo otra probeta, mucho más chica. Esta tiene 20 centímetros de alto por 10 centímetros de diámetro. Y esta también se puede ensayar igual que esta.
relación de Esbeltez también es 2. O sea, el cociente, la altura dividido el diámetro me da 2. Y estoy respetando lo que me pide la norma. ¿Cuál es la diferencia? O cómo elijo llenar una probeta o llenar otra. En realidad esta probeta ha surgido hace 15 años atrás, más o menos, tal vez un poco más, un poco menos, pero digamos, no era usual estas probetas. Ahora sí están mucho más en obra. Siempre se llenan estas probetas. Pero como se respeta la relación de Esbeltez 2, lo que se llegó a la conclusión que, excepto por el tamaño máximo nominal del agregado, es decir, la piedra que se utiliza en hormigón, es lo que me condiciona si puedo o no usar este molde. Si la piedra supera la pulgada, o sea, 25, 2 centímetros y medio, ya no lo puedo utilizar porque con el profesor Jorge vieron que se compacta la probeta cuando se moldea con una varilla. Bueno, lo que hago en una probeta chica es empujar una piedra grande contra el fondo. O sea, no estoy compactando, sino que estoy empujando una piedra y la masa de hormigón que tenga por abajo. Entonces, el tamaño de piedra tiene que ser menor a o hasta una pulgada. ¿Cómo se dice la relación? La relación de Esbeltez. Esbeltez. Después realmente son todos beneficios. ¿Por qué? Porque el volumen que se necesita para llenar esta probeta, lleno 3 de estos. El peso que tiene esta probeta es 12,5 kilos, el promedio, más o menos, pero 12,5 kilos. Con estos discos que pesa cada uno 5 kilos, se va a 22,5 kilos. Y esto no es que tenga una manija, una agarradera, sino que son platos sueltos, entonces hay que arrastrarlo, hay que agarrarlo abajo, o sea, termina siendo incómodo. Los mismos platos para esta probeta son mucho más chicos, lógicamente, y esta probeta pesa 3,7 kilos. Con los platos se va a 8 kilos. Es decir, que con plato y todo termina siendo un 60%, un 40% más liviana que esta. La cantidad de hormigón también repercute en el desperdicio. No es lo mismo romper probetas de este tamaño, el desperdicio que genero, que el desperdicio que se me genera con estas probetas. Las empresas, cuando tienen que curar las probetas después de moldeo, en las 24 horas que hay que colocar en la pileta curada, no es lo mismo las dimensiones de una pileta para 100 probetas de estas que para 100 probetas de estas. Y después lo último, la prensa. O sea, la prensa, el esfuerzo que realiza para romper esta probeta es mucho menor que necesita para romper esto. Suponiendo que este fuera el mismo hormigón, pero se llenó con este molde y se utilizó hormigón para llenar este molde. ¿Por qué sé que esta va a dar menos si el hormigón es el mismo? Porque lo que hace la prensa es aplicar una fuerza de rotura. Cuando esa fuerza de rotura la divido por esta área, me da una tensión. Acá tengo una fuerza menor, pero la divido con un área menor. Entonces la tensión tiene que ser la misma de rotura. Pero está en función del área que estamos trabajando. Sí. Una pregunta. ¿Qué hacen con las probetas que están? No, esto es el contenedor de Caminetti, en este caso, Caminetti las deposita en el basural. O hay gente que lo utiliza como relleno. ¿Como ripio? No, relleno. Relleno cuando querés levantar un terreno. Como ripio no sirve porque hay que trabajarlo para que. Bien, esta es probeta, que dijimos que se llena con el hormigón que se está colando en obra. Y esto es un testigo. ¿Por qué el cambio de designación? A simple vista ustedes ya ven que esto se parece bastante, digamos, la superficie. En cambio este ya empiezo a ver la piedra, la veo visiblemente, toda cortada. Exacto. Esto se hace con hormigón que se está colocando en obra, es decir, con hormigón fresco, y esto es el hormigón ya endurecido. Esto es muy común que se pide en pavimento, vialidad lo pide siempre los testigos, o en estructuras donde ha sufrido un incendio, hay dudas sobre su resistencia, o cambios en el uso que se llama. Supongamos que este laboratorio, dentro de 80 años, la facultad se mudó a otro edificio y acaban de hacer un boliche. Bueno, esta losa se calculó para personas como nosotros, quietas, para un estado de carga dado. En un boliche, la superficie se completa al máximo y encima puedo tener, con la música, con la actividad propia de un boliche, que la gente salte, digamos, en sintonía. Todo eso me genera un esfuerzo para el cual no fue pensado esta estructura. Entonces, es normal que se pidan estos ensayos para evaluar la estructura, para después ver cómo hay que reforzarla y demás, o si se le da o no la habilitación, digamos, para el
pretenden hacer nuevo. Digamos, testigo, provee. Después, el tratamiento de las bases es lo mismo. Azufre, en este caso, yo le dije que el azufre todavía se seguía usando, y es por este motivo, porque los testigos dependen mucho del diámetro de la broca. No podemos tener discos para todos los diámetros de broca que existen. Entonces hay brocas chiquitas, hay brocas más grandes. Entonces lo más fácil es encabezar con azufre y listo. Bien, vamos a tomar los diámetros, se los dicto, y ustedes ahí después tienen el promedio para hacer el práctico que tengan que hacer. El primer diámetro, 15,06. El segundo diámetro, el sistema de accionamiento es a través de un sistema hidráulico, donde acá tenemos el depósito de aceite. Acá, bueno, acá están las condiciones de la prensa, y acá tenemos el cilindro, que es el que va a ir efectuando la carga, que va tomando carga. Diferente a aquella prensa, que es la parte superior lo que se va moviendo. El plato es la parte superior. La diferencia de las prensas, más allá que el sistema hidráulico de aquel se cambió, es nuevo, es digital como este, pero se dejó el cuerpo anterior para que vieran cómo eran las prensas de antes. Eran analógicas, y todos los relojes tenían dos agujas. ¿Por qué dos agujas? Porque la aguja que va tomando la carga tiene una pequeña pestaña que apunta hacia nosotros, no se ve, que lo que hace es, a medida que va tomando carga, va arrastrando, con esa pestañita va arrastrando la otra aguja. Cuando se llegaba a la rotura, la presión cae a cero, entonces 5H30 por código. ¿Y qué significa? El H de hormigón, y el número que le sigue es la tensión en megapascal, o sea, H20, hormigón de 20 megapascales. Haciendo una conversión rápida, directa, sería un hormigón de 200 kilos por centímetro cuadrado. Si decimos un hormigón H25, es 250, H30, 300. La conversión no es directa, porque es de 9.98, 7, pero digamos, rápidamente uno puede hacer un cálculo. Si me piden un H25, quiere decir que tengo que lograr un hormigón de 250 kilos por centímetro cuadrado. Sería la cuenta rápida. La fuerza, las unidades que usa la prensa es kilonewton o toneladas. Actualmente está en toneladas. Es decir, que cuando yo le diga la fuerza, se las voy a dar en toneladas. Ustedes las tienen que convertir a kilos para sacar la tensión después de kilo por centímetro cuadrado. Esa es la velocidad de carga constante. Como les dije, dentro de unos segundos va a aumentar cuando empieza a deformar, cuando el cilindro realmente empieza a aplicar presión sobre los apoyos de los frenos. Ahí se empiezan a deformar, se empiezan a acomodar, porque el disco va a ser un poco mayor que el disco de los frenos. Ahí acelera, cuando se termina de acomodar, bajan las revoluciones como el inicio y mantiene esas mismas revoluciones hasta el ensayo. La fuerza de rotura, 48 toneladas, 88. 48,88. Bien, ¿qué dicen los libros respecto a cómo debería ser la rotura? Exacto. Por lo que se esperaba siempre la rotura de doble cono, como la forma, como si fuera un reloj de arena.
Con los años se fue viendo que eso no era tan así, sino que eso se da para roturas ideales con hormigones, hablando de hormigones de alta resistencia y material pétreo bueno, digamos, buen material pétreo. ¿Por qué? Para hormigones de baja resistencia o hormigones convencionales, para un H20, se espera que la falla esté en la interfaz pasta cementicia y agregado. Es decir, en la pasta cementicia que recubre este agregado, se espera que ahí esté la parte más débil. Para hormigones de alta resistencia no, rompe pasta, rompe piedra, rompe todo. Pero si se fijan acá, vemos cómo se empieza como a desprender la piedra. Todos esos estudios están hechos en el INTI. INTI hay en todas las provincias. El INTI que tenemos acá en la provincia de Mendoza, por ser zona vitivinícola, está abocado a esa área. La parte de ingeniería civil se hace en Buenos Aires, en el INTI de Buenos Aires. Bueno, los ensayos que se hacen allá es con piedra partida. ¿Qué quiere decir con piedra partida? Allá no tienen canto rodado como nosotros, esta piedra que conocemos, la ladera del río o cualquier cantero, sino que es roca triturada, porque no tienen canto rodado. Entonces, la roca triturada logran tamaños de piedra como este, pero superficies totalmente más rugosas y con filos, con ángulos, es decir, filosas. Por lo tanto, la adherencia para la misma pasta cementicia es mucho mejor en ese tipo de piedra que en esta. Tengo superficie más lisa, donde puede tener un poco de tierra. Entonces, para el mismo hormigón, trabajando con ese material pétreo, o sea, piedra partida, tengo mejor resistencia. Que también siempre fue algo, quería mejor hormigón, echarle más cemento. No es tan así. O sea, el cemento también va en equilibrio con el agregado. Si me paso la cantidad de cemento, empiezo a bajar la resistencia. Lo que tengo que trabajar bien es el material pétreo. Entonces han conseguido buenos hormigones trabajando los áreos. Y es por eso que la norma, después con los años, se modificó y también los distintos libros, digamos, la teoría, y se admiten distintas roturas dependiendo de los materiales que componen el hormigón, de los materiales pétreos sobre todo, y de las tensiones. Para tensiones bajas se espera roturas más tipo una sola cuña o roturas longitudinales que atraviesan toda la probeta, pero para probetas de alta resistencia sí se espera un cono al menos, y en algunos casos tenés doble cono. Pero bueno, eso